¿Que por qué estoy sudado? Es que vengo de allá del punto A. Entonces, ¿qué es eso? Después yo te cuento qué es el punto A. Verás qué sencillo es eso. Este video tiene como objetivo principal hacer conocer, presentar al Ministerio Misionero Evangélico Palabra al Universo. Entiéndese por universo todas aquellas personas que tienen una necesidad común de convertirse en una nueva criatura. La necesidad de ser una nueva creación, una nueva criatura, es que esta es la única manera, el único estatus con el cual podemos ser guiados totalmente por el Espíritu Santo a través de la voluntad de Dios. Única manera de que la carne, de que nuestras concupiscencias, de que nuestras pasiones no nos desvíen del camino adecuado para un día estar en la presencia del Señor por la eternidad. Muchos pudieran preguntarse ¿por qué un nuevo ministerio cristiano si ya hay tantos? ¿Qué de nuevo nos puede decir este ministerio? Yo les puedo decir que el ministerio PAUNIF no va a hablar ninguna nueva palabra. El ministerio PAUNIF no va a esbozar ninguna nueva doctrina. El ministerio PAUNIF no va a mostrar ningún nuevo camino, ni ninguna nueva manera de hacer, ni ninguna nueva manera de creer, ni ninguna nueva manera de orar. El ministerio PAUNIF va a hablar la palabra que el Espíritu Santo ponga en mi corazón. Y yo siempre trataré de ponerla tal cual el Espíritu Santo me la dé sin adornarla. Única manera que el objetivo, el fin con que el Señor envía esta palabra pueda lograr su fin. El primer mensaje que este ministerio va a enviar es que la iglesia que nuestro Señor Jesucristo viene a buscar ese día, que nadie lo sabe, que muchos lo conocen como el arrebatamiento de la iglesia, está caracterizada en Efesios 5:27. Esta iglesia santa y sin mancha hoy día no existe. No existe porque no es el momento que exista. No se puede culpar a nadie porque esta iglesia no exista. Haciendo un experimento mental para demostrar que esta iglesia no existe, es que si Cristo viniese mañana a esperando en las nubes, no podrá recibir ni a uno, porque nadie está en esa condición. Además, la palabra habla de que Cristo viene a buscar a una iglesia, no viene a buscar a individuos solamente. Por esto les digo que la iglesia que Cristo viene a buscar se encuentra en estado fetal, y recuerden que un feto puede malograrse. Uno de los versículos que muestra que la iglesia está en estado de incubación, que está en estado fetal, es Juan 1:12. La palabra primordial de Juan 1:12 es potestad, y cuando uno va al diccionario se encuentra las siguientes acepciones de potestad. Dice que es dominio, poder o facultad que se tiene sobre una cosa. De estas tres acepciones, la que va en Juan 1:12 es facultad, que a la vez significa facultad, capacidad o actitud física o moral que posee alguien. Entonces, Juan 1:12b se puede releer. Les dio la capacidad moral de ser hechos hijos de Dios. No dice que son hechos hijos de Dios. Y le voy a poner dos ejemplos que más o menos hablan de lo que es potestad. Todos los estudiantes que concluyen sus estudios preuniversitarios tienen la facultad de llegar a ser unos profesionales universitarios, pero solo lo lograrán aquellos que con su aptitud y actitud avancen y cursen todos los años de la carrera universitaria. También, cuando una mujer queda encinta, el feto que alberga en su vientre tiene la potestad de ser hecho hijos de aquellos que lo concibieron. Pero recuerden
que los porcientos de mortalidad al nacer no son 0%. Siempre hay algún feto que no llega a ser hijo de alguien. Por lo tanto, esto es una advertencia que tener la potestad de ser hechos hijos de Dios no significa que lo somos o que lo seremos, sino media nuestra aptitud y actitud de conducirnos según nos diga el Espíritu Santo. Que la iglesia esté en un periodo de incubación, nuestro testimonio es una prueba de ello, porque nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando aceptamos el nombre, que es sobre todo nombre, el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, actúa en nosotros transformándonos. Este poder ha cambiado nuestro lamento en baile. Ya no somos las mismas personas iracundos, ya no somos las mismas personas meditabundas, ya no somos las mismas personas que no tenemos capacidad para perdonar, ya no somos las mismas personas sin escrúpulos, dado al vicio, dado al robo, dado a la mentira, porque ese poder nos ha transformado. Ya somos otras personas, ya somos unas personas que nuestra vida ha cambiado, nuestra vida está impregnada en amor, siempre estamos preocupados por otras personas, siempre estamos tratando de predicar a nuestro Señor Jesucristo, preocupados por aquellas personas que hoy mueren de la misma manera que estábamos muriendo nosotros y llevándole el evangelio a esas personas. Pero aún así, muchas veces, con una elevada frecuencia, cuando vamos a las rodillas a orar, lo primero que decimos, nuestra primera oración es: Padre, perdónanos, porque hemos orado de una manera que a ti no te agrada. Hemos hecho lo que a ti te desagrada. Señor, pero la carne es débil. Esto es un testimonio de que aún la iglesia está en un periodo de incubación, porque cuando la iglesia que nuestro Señor Jesucristo viene a buscar esté lista, ya nadie tendrá que arrepentirse, ya nadie tendrá que pedir perdón ante nuestro Señor Jesucristo, porque en ese momento no pecaremos. Esa va a ser la prueba de que la iglesia que viene a buscar nuestro Señor ha nacido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Veamos, hermano, cuando lleguemos al estatus deseado, nunca más vamos a pedir a Dios que nos perdone los pecados, porque no vamos a pecar. Esa es la prueba de que ya somos hijos de Dios. Hermanos, ahora que somos embriones, o sea, organismos en desarrollo, no desmayemos hasta alcanzar aquello para lo cual nos ha capacitado Juan 1:12. Mi hermano, recuerda que tenemos que batallar hasta que el ADN divino esté impregnado en nuestro cuerpo, porque nos es totalmente necesario, y de esto da fe las Escrituras, que dice en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Es por eso que el apóstol Pablo pudo decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y también dijo que él luchaba, que él trabajaba, que él operaba, y era porque la potencia de él, o sea, la vida de Cristo en él, era quien lo hacía trabajar. O sea que nosotros tenemos que llegar a esa condición para poder decir, como un día dijo nuestro Señor Jesucristo: yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo del Padre, eso hago. Veamos el estado de la iglesia. En la palabra dice que la iglesia que viene a buscar el Señor es una iglesia santa y sin mancha. Ahora vamos a ver, algo sin mancha es algo que tiene un color o un comportamiento uniforme. Entonces voy a hacer 3 interrogantes para ver que hoy la iglesia no tiene ese comportamiento uniforme. Por ejemplo, yo preguntaría:
Hoy la iglesia se conduce totalmente según las Escrituras. Hemos desechado totalmente las tradiciones en el quehacer y en el funcionamiento de la iglesia. Dentro del funcionamiento de la iglesia no hay ningún mandamiento de hombre. La respuesta a estas tres interrogantes es común, es no. Y este no nos está diciendo que la iglesia tiene mancha. O sea que la iglesia de hoy día, la iglesia que está creciendo, la iglesia que está alcanzando el estatus de hija de Dios, aún tiene mancha. La respuesta a este interrogante lo demuestran, porque no tiene un comportamiento uniforme. Ahora, la única manera de tener un comportamiento uniforme, la única manera de no tener mancha es siendo guiados por el Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu en todos, guiándonos hacia el mismo punto. Y es por eso la necesidad de alcanzar la condición de poder ser guiados por el Espíritu Santo. O dicho de otra manera, convertirnos en siervos del Espíritu Santo, en ministro del Espíritu Santo. O sea, comenzar a vivir según el nuevo pacto. Ahora, lo otro que quiero ver es hablar sobre la santidad de la iglesia. Una cosa santa es algo puro, es algo único. Y para recalcar esto es que sea cristocéntrica y teocrática. Y hoy día no vemos eso. Cuando vamos a la literatura encontramos que la iglesia está dividida en tres grandes grupos. Uno es el grupo protestante, la otra es la iglesia católica, la otra es la iglesia ortodoxa y yo agrego otro grupo que son las sectas. O sea, ya ahí vemos ya que no hay pureza, porque algo que está dividido en cuatro no es algo único, no es algo puro. Entonces no hay santidad en la iglesia. Pero que esto es algo preocupante en el sentido que cuando uno va a ver el ala protestante, nos encontramos que las iglesias están agrupadas en denominaciones. Y yo estuve leyendo, yo estuve tratando de indagar la cantidad de denominaciones que existían y no lo logré. Y además de eso está el catolicismo, que también está fragmentado, y la parte ortodoxa también está fragmentada, y la secta también hay muchas. O sea que yo a esto yo le llamo las 1000 formas, las 1000 ideas. O sea que 6000 formas, pueden ser 500 o pueden ser 1500, pero dada la gran cantidad de divisiones que tiene la Iglesia de Dios, yo le llamo las 1000 formas, las 1000 maneras. Dado las 1000 formas, las 1000 maneras, también podemos ver que la Iglesia hoy día no es santa. Ya esto es sin indagar en la conducta de sus miembros, sin indagar en el comportamiento, sin indagar el evangelio que predican. Por favor, yo quiero que se entienda que no estoy ni criticando ni atacando a la iglesia. Solamente estoy estableciendo en el punto donde se encuentra la iglesia y hacia dónde debemos caminar para alcanzar lo que está establecido en Gálatas 5:15. Es necesario entender que con estas palabras se ha demostrado que si Cristo viene mañana, la iglesia no se va, porque aún no es santa y sin mancha. En las filas de estas 1000 formas o en las filas de estas 1000 maneras, ya sea dentro de la fila de los protestantes, de la fila de los católicos, de los ortodoxos y de las sectas, hay muchas personas que aman a Dios. Hay muchas personas que hablan de Jehová como Dios, hay muchas personas que hablan de Cristo como Dios y muchas indagan, buscan, estudian, escudriñan la palabra para tener una manera de vivir acepta delante de Dios. Y hay un denominador común en ellas, es que tienen la esperanza de la salvación. A todas estas personas yo le he denominado la gente de Cristo. O sea que esto es un término que yo voy a estar empleando en las palabras que yo estoy transmitiendo. La gente de Cristo. Son la gente que están alojados en las 1000 maneras. Conclusión parcial.
La iglesia a la cual Cristo viene por ella tiene que parirse a partir de la gente de Cristo, y los que aún quedan sin Cristo, que acepten el nombre que es sobre todo nombre. Estos serán la familia de Dios y habitarán en el Israel de Dios, según Gálatas 6:16. A continuación, les voy a mostrar la línea de tiempo. Aquí les muestro una línea de tiempo muy sencilla con 2 eventos solamente, pero esta línea de tiempo se va a ir enriqueciendo en la medida que le vayamos brindando más información. Esta línea de tiempo comenzó el 17 de julio del 2021 y concluye el día desconocido, el día del arrebatamiento de la iglesia. Por tanto, aquellos que tienen la esperanza bienaventurada, aquellos que tienen la convicción que van a esperar al Señor en las nubes, ese día desconocido, para aquello nos queda el tiempo restante. Aquí quiero hacer una aclaración. En primera a los Tesalonicenses 4:17 comienza con la siguiente frase: luego nosotros, los que vivimos. Quiero detenerme y aclarar quiénes son los que vivimos. Los que vivimos no son aquellos que gocen de buena salud y respiren y caminen y coman, aquellos que les fluye sangre por las venas. Recuerden que la Biblia es un libro que se explica a sí mismo, y la palabra vivir o morir fue una de las primeras cosas que el Señor explicó en Génesis. Cuando Él colocó a Adán y Eva en el huerto, una de las instrucciones que le dio fue que no comiesen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente morirían. Ellos comieron y murieron. Pero vimos que ellos siguieron comiendo, caminando, respirando, gozando de buena salud, y estaban muertos. Entonces, que el que vive es aquel que tiene la capacidad de poder hacer el que vive es aquel que tiene la capacidad de poder realizar, de poder llevar a vía de hecho todas las instrucciones que Dios da. Y esta persona que sigue estas instrucciones, esta persona que tiene la capacidad de seguir estas instrucciones, es una persona que es guiada en todo momento por el Espíritu Santo. No hay otra manera de poder hacer lo que Dios está demandando de nosotros sin el Espíritu Santo. Porque recuerden que Jesucristo dijo: apartado de mí, nada podéis hacer. Y ahora vemos que otro inconveniente de esto es cuando el pueblo de Dios cruzó el Jordán. Ya Dios no los veía como individuos, Dios los veía como un pueblo. Esto mismo sucede con nosotros. Cuando vemos este estatus, Dios nos va a ver como un pueblo. Y la incapacidad que tenga alguien de no cumplir la palabra de Dios puede afectar el plan de Dios, porque no se afecta a él mismo, afecta a todo el pueblo. Un ejemplo de esto es Acán. Acán cruzó el río Jordán. Acán estuvo allí y vemos cómo el pueblo de Dios, guiado por Dios, derrotó a la gente de Jericó. Pero cuando fue a pelear contra una gente más débil, contra una aldea más pequeña, no pudieron ganar. Salieron corriendo delante de ella con algunas pérdidas. Y cuando Josué indagó ante la presencia de Dios qué es lo que había pasado, encontró que Acán no tenía la capacidad de ser guiado por las palabras de Dios, e hizo lo que Dios dijo que no hicieran, y todo el pueblo se vio afectado por esta incapacidad de cumplir la palabra de Dios de una persona. Es por esto que tenemos que tener todos la capacidad de cumplir la palabra de Dios, los mandatos de Dios,
las órdenes de Dios, porque esto significa que vivimos, que estamos conectados con Dios a través del Espíritu Santo. En la línea de tiempo pudieron ver el tiempo restante. Esto es el tiempo de que disponemos aquellos que albergamos la esperanza bienaventurada. Este día, de ese día que tiene fecha desconocida, esperar al Señor en las nubes. Entonces es hora de adquirir lo necesario. Es hora de comenzar a hacer los arreglos, los cambios, las modificaciones pertinentes para poder alcanzar ese estatus. Le voy a mostrar la línea del tiempo, pero más completada. Ahora voy a agregar a la línea del tiempo las dos señales que nos van a mostrar el arrebatamiento de la iglesia. Estas señales vienen escritas en 2 a los Tesalonicenses 2, verso 3. Y la primera señal es la venida de la apostasía y la segunda señal es la venida del hijo de pecado. Ahora, la segunda señal, que es la venida del hijo de pecado, está casi por cumplirse, porque el hijo de pecado se va a mostrar en el templo, se va a sentar en el templo como si fuese Dios. Y este templo, que es el tercer templo, ya su construcción está a punto de concluirse. Y ya han planificado los corderos a matar, ya han planificado, han hecho todos los programas, ya está a punto de echar a andar esta segunda señal. La primera señal es la venida de la apostasía. Ya la apostasía está en la iglesia. La apostasía está en la iglesia porque cuando nosotros miramos y leemos, vemos la apostasía por doquier. Por ejemplo, hoy muchos cristianos han sido subyugados por el mundo y por sus cosas. Muchos cristianos hablan como el mundo, visten como el mundo y desean lo mismo que desea el mundo. Y además de eso, pasan largas horas viendo telenovelas y viendo teleseries y no conociendo lo que dice el Señor, que el ojo es la lámpara del cuerpo, que si tú pones tu ojo en las tinieblas, tinieblas te entrarán. Otra muestra de la apostasía es que hoy día hay clubes de Reiki y de yoga. Y el Reiki no es más que dar determinadas terapias usando la energía del mundo. Y el yoga es algo que está muy cercano al budismo. O sea que el Reiki y el yoga son algo que pertenecen al esoterismo. Y eso es lo que estamos hoy practicando los cristianos. Esto es una muestra de la apostasía que ha entrado en la iglesia. También nos encontramos club o cristianos que propugnan la práctica, cristianos que propugnan la práctica del vegetarismo. O sea, ellos solo se alimentan de vegetales, desoyendo lo que el Señor le dijo a Pedro, que lo que él había santificado, él no lo podía desechar. Y también nos encontramos otras iglesias de gay. O sea, ellos tienen su versículo bíblico, a pesar que Dios dice que en su reino no entrarán ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los mentirosos, ni los ladrones. Ellos dicen que sí, que ellos tienen versículos bíblicos que justifican su entrada en el reino de Dios. Y por otra parte te encuentras iglesias en la web, o sea, personas que para participar en la iglesia solamente entran en la web y ya están en la iglesia, y el que envía diezmo lo envía vía web. O sea, desoyendo lo que dice Pablo, que nos dice a los cristianos que algunos no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Estos pocos ejemplos que le he puesto indican, señalan, afirman con pruebas, demuestra que ha llegado la apostasía a la iglesia. O sea que ya las señales para la venida del Hijo ya están casi las dos. La apostasía nos demuestra una cosa. La apostasía tenía que ocurrir, la apostasía tenía que venir porque eso está escrito. Y es importante que venga porque no puede ocurrir ningún evento sin que antes se manifieste la señal. O sea, ninguna mujer puede dar a luz sin que antes tenga dolores de parto. Entonces, si una de las señales
para que ocurra el arrebatamiento de la iglesia es que la venida de la apostasía tenía que venir. Era totalmente imprescindible que la apostasía viniese. Y es por eso que la iglesia hoy día está con manchas y no santa. Porque una iglesia santa y sin mancha es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y una iglesia guiada por el Espíritu Santo se comporta tal cual la palabra de Dios y entonces nunca hubiese vendrido la apostasía. Es por eso que hacía falta que la iglesia fuera con mancha y no santa. Pero ya la apostasía vino. Ya vimos que la iglesia que Cristo viene a buscar hay que parirse. Hay que olvidarse del estado en que estamos y comenzar a mirar hacia una iglesia santa y sin mancha. Bueno, vamos ahora al comienzo. Cuando vine, les dije que venía del punto A. Esta caminata desde el punto A hasta acá, el punto B, es una caminata simbólica. El punto A, ¿qué cosa es? El punto A, como ustedes ven, este es el ascenso. Estamos en el ascenso hacia una meseta. El punto A es un lugar de la meseta que está alejado de aquí 500, 600, 700 metros lo sumo. Y en ese punto A, mi congregación lo bautizó como La Loma. En ese lugar, durante muchos años, asistíamos individualmente o en grupo o dábamos cultos congregacionales de oración y ayuno. Allí íbamos a buscar la presencia de Dios, allí íbamos a orar, allí íbamos a leer la palabra, allí íbamos a hablar de la palabra. Eran tiempos maravillosos, hasta que un día, por alguna situación, la entrada a aquel lugar colapsó y ya no fuimos más allí. Pero de las tantas cosas que sucedieron allí, hoy, en esa caminata simbólica que hice al principio, el Señor trajo 3 de los acontecimientos que Él de allí los trajo acá. El primer acontecimiento fue un altar que erigimos allí. Recuerdo un día, ahora no sé la fecha, o sea, en tiempo es muy impreciso, pero un día estábamos en la loma, el hermano Pedro y yo, y llegó el hermano Enrique. Y Enrique nos dijo, mientras venían caminando para acá, oí la palabra del Señor que me decía que levantáramos un altar con 12 piedras. Y nos miramos los 3 y nos pusimos de acuerdo y empezamos a buscar las piedras, seleccionarlas y levantamos un altar de 12 piedras. Recuerdo que yo tenía un pomo de aceite de unción, ungí y oramos. Y después, por un periodo de tiempo, yo iba al altar y oraba y le pedía al Señor que levantara una llama desde ahí, desde ese altar, una llama que cubriera todo el país. Que su llama levantara, que su llama quemara las tinieblas, que su llama hiciera replegarse las tinieblas. Y hasta un tiempo que sentí no orar más. Y todo fue pasando y un día el Señor me dijo, ve, recompón el altar. Y no, un día llegué, me acuerdo que estaba sumamente estropeado y el Señor me dijo, regresa a tu casa y trae el aceite de la unción. Regresé, traje la unción y Él me dijo que todo lo que quedaba en el pomo se lo virtiera al altar. Así hice una oración y ya nunca más me acordé del altar. Y ya nunca más me acordé del altar. Hasta en estos días cuando estaba preparando, el Señor me estaba ministrando y estaba preparando el guión y Él me dijo que aquella llama que yo estuve pidiendo que saliera del altar, esa llama va a comenzar a salir hoy, pero no para Cuba. Va a comenzar a salir hoy para el universo. Aquella llama que yo le pedía al Señor que saliera a inundar a Cuba, va a comenzar a salir hoy para cubrir el universo y hacer que las tinieblas comiencen a replegarse. Lo segundo que ocurrió allí fue que un día el hermano Enrique me dijo, mira, Bebo,
yo siento que el Señor te va a llamar para que tú lleves la palabra al mundo. No busques templo ni busques iglesia donde hacerlo. El lugar donde tienes que predicar es aquí. Entonces, no estoy predicando en el punto A, pero sí en el punto B, que pertenece al mismo conjunto geográfico, al mismo conjunto, diríamos yo, a la misma elevación. Estoy en el punto B. Y lo tercero que ocurrió allí, que vino para acá, fue que el Señor me dio el día 21 de febrero del año 14, el Señor me dio segunda de Crónicas 7:15. Y por tal motivo, al final de cada predicación, voy a orarle al Señor desde aquí para que el Señor haga a favor de nosotros. Bueno, yo he estado hablándole y les dije que el objetivo fundamental de este video era presentar al ministerio misionero evangélico Palabra al Universo. Les diré que la persona o las personas que al Señor ha puesto al frente de este ministerio es a mí y a mi esposa. Mi nombre es Genovevo Feliciano Morejón Vizcaíno y el de mi esposa es Acelia Nieve Cañizares Valdés. A mí me pueden conocer como el hermano Bebo y yo soy, dentro de los pequeñines del Señor, el más pequeño. Así que aquí me tienen. Yo estoy en disposición de hablar, de comentar, de responder cualquier pregunta que me haga cara a cara. Hermano, el próximo material que le presentaré tiene el título ¿Qué significa el tabernáculo? Ahora haremos la oración, oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te estoy suplicando, oh Dios, tú que encendiste esta llama, Señor, ya hace algún tiempo, Dios mío. Yo te estoy pidiendo, Señor, aquello que tú me pusiste en el corazón, Dios mío. Que esta llama, Dios mío, ruede, Señor, alcance, Señor, alcance, Señor, alcance, Señor, todo el universo, Dios mío, echando fuera las tinieblas, Señor, y sobre todo, Dios mío, que esta llama, Señor, rompa, Dios mío, toda cárcel, Señor, en la cual están, Señor, las mentes de muchas personas, Señor, las mentes de muchas personas, Señor, que ya no te ven como Dios, ya no te ven, Dios mío, como el Creador, Dios mío. Ya no te ven, Dios mío, que tú eres el Todopoderoso, Dios mío, y que tú eres el único que puede traer salvación, que tú eres el único, Dios mío, que tú eres el único, Dios mío, que eres la solución a todos los problemas acuciantes que está presentando la humanidad en estos tiempos, Señor. La solución a la prostitución infantil, la solución, Dios mío, a las migraciones obligatorias, Dios mío, la solución a la guerra, al hambre, a la sequía, Dios mío, la migración, Dios mío, a las enfermedades tan terribles que están sucediendo, Dios mío. Señor, yo te pido que esta llama, Señor, corra por todo el universo, Dios mío, despejando, Dios mío, haciendo que las tinieblas, Señor, huyan, Dios. Que las tinieblas huyan, Dios. Y que tu palabra, Dios mío, comience a iluminar las mentes y los corazones, Dios mío, de todas las personas que viven sobre el globo terráqueo, Dios mío. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Señor. Amén.